Estos son los tres peores libros que leí este 2024. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Marín y acá te voy a hablar de mis peores lecturas de este año. Yo estoy completamente de acuerdo con este tipo de videos, sobre todo porque cuando entendemos que no estamos hablando mal ni del autor, ni como tal de toda su obra, ni mucho menos acerca de sus admiradores, podemos establecer una especie de diálogo con los demás lectores acerca de lo que nos pareció los libros. A mí en lo particular me gusta mucho ver ese tipo de videos y comentar acerca de ese tipo de lecturas porque bueno, no todos tenemos la misma perspectiva ni mucho menos estamos forzados a tener el mismo punto de vista. Acá van los tres, por fortuna nada más fueron tres de todo el año. Mi video de los mejores libros ya está en el canal por si lo quieren llegar a ver. Y pues vamos a por el primero. Este primer libro es de un autor que yo estoy seguro que si a ti te gusta, a lo mejor no te va a gustar lo que voy a opinar acerca de él. Y es El Instituto de Stephen King. Yo a Stephen King lo leí muchísimo en la adolescencia, más o menos entre los 15, 17 años, más o menos de los 18 años, lo dejé de leer. Y lo dejé de leer precisamente porque en este libro me di cuenta que sigue siendo lo mismo que cuando yo lo dejé de leer, que fue la inverosimilitud y la falsedad tanto de sus protagonistas, de sus personajes y de sus tramas. Está bien leer a Stephen King, yo no estoy en contra de que la gente vaya y lea a este autor, pero a mí yo tuve que dejar este libro en la página 90 porque el personaje que aparecía en las primeras 90 páginas es un personaje absolutamente falso, inverosímil, lleno de clichés, estereotipado. Era el típico héroe de las novelas de este autor, donde a través de circunstancias adversas finalmente logra salir adelante y logra salir adelante para poder lograr llegar a la meta, porque como va a haber una trama donde hay muchas cosas en contra de los protagonistas, ese personaje va a ser un héroe. Eso es en realidad una especie de inverosimilitud, es una falsedad y es algo muy malo que tiene ese autor. Porque tú te metes a leer a Stephen King y la mayor parte de sus libros y la razón por la cual yo dejé de leer a este escritor es lo falso de sus protagonistas. O sea, o es muy buenos, muy buenos, muy buenos que dan risa, o son muy malos, muy malos, muy malos que también dan risa. O son el típico héroe, o son el maestro, o el escritor, o el personaje que va siempre en contra de la marea, de las cosas que van en su contra y finalmente logra seguir adelante. Yo creo que Stephen King es hijo de su cultura estadounidense. Por ahí recuerdo haber leído que este autor le caía mal la crítica, los críticos que hablaban mal de él, y sinceramente, pues es que termina siendo lo mismo que la misma cultura o la misma forma de ser estadounidense. O sea, todo se desarrolla en cosas, bueno, en el país de Estados Unidos donde todo con casitas bonitas, con el típico malo que de repente va a aparecer. O sea, no me ha gustado, lo he dejado. Yo sé que a muchísima gente le encanta, yo sé que muchísima gente está de acuerdo con este escritor. Yo leí hace más o menos como un año Los Langoliers. Me pareció muy interesante, una novela que sí vale la pena. Es una novela corta, pero es una novela que sí me gustó más o menos, pero nuevamente está el héroe, la víctima, la niña que tiene poderes telequinésicos y que al final va a sacrificar su vida. Son, son cosas que a mí en lo particular me parecen falsas, inverosímiles y que incluso caen en esa cosa absurda de decir, oye, pero esto, o sea, es que esto no tiene sentido. Pero bueno, acá está, no lo terminé de leer, no tengo muchas ganas de leerlo, no creo que lo vaya a leer en mucho tiempo. El siguiente es Lo que no he dicho de Beatriz Rivas, escritora mexicana. Todos los años me propongo leer una escritora o un escritor mexicano, por lo menos uno cada año. Pues porque yo soy mexicano y porque necesito, bueno, a mí me da la necesidad de buscar libros, escritores de México. Esta novela habla acerca de una mujer que en un terremoto se queda entre los escombros. Es una muy buena premisa. Es muy interesante la idea que plantea Beatriz Rivas, pero el problema es que
La técnica que utilizó es una técnica de collage. Y eso significa que cada capítulo es como pequeños, es como cuentos intercalados uno después de otro acerca de la vida de la protagonista, ¿no? Hay algunos momentos muy poéticos, hay algunos momentos interesantes, pero deja mucho que desear, sobre todo porque el tema del terremoto y el tema de los recuerdos, pues no pasa de ahí. O sea, es lo mismo. O sea, inicia la historia y termina la historia con la idea del, bueno, con el terremoto y con recordando la vida de la protagonista. Hay muchas cosas muy, yo estoy casi seguro que biográficas, porque aquí hay una parte donde habla de este músico, no me acuerdo cómo se llama, no tengo ni idea, pero fue el músico amigo de Beatriz que se quitó la vida porque había una cosa en contra de él y que es el músico este de un grupo muy famoso, no tengo no. Armando Vega Gil. Armando Vega Gil. Qué bueno que me acordé porque si no iba a tener que editar el video y a mí no me gusta estar editando los videos. Al final de la historia hay una especie de elegía para Armando Vega Gil. La novela como tal no está mal escrita, pero es aburrida, muy muy aburrida. Beatriz Rivas, más o menos me gusta lo que escribe, pero no me terminó de convencer en esta historia. Tampoco es como que voy a decir lo peor que he leído en mi vida, pero fue de las novelas que no, o sea, ni me llegaron, ni me gustaron. Mm, el tema era muy bueno, el tema del terremoto era muy bueno, pero pues no pasó de ahí. Y la siguiente novela, el siguiente libro con el que me quiero explayar mucho, con el que quiero, ojalá estuviera vivo el señor para decirle unas cuantas cosas, es Javier Mariño de Gonzalo Torrente Ballester. De don Gonzalo Torrente Ballester es un escritor, fue un escritor español muy importante, verdaderamente importante en la literatura tanto hispánica como en la literatura universal, pero a mí me resultó verdaderamente odioso el escritor por muchas cosas. Desde hace mucho tiempo, hace unos 6 años, me dio esa especie como de necesidad de buscar todo lo que pudiera encontrar y leer y estudiar, bueno, no estudiar, pero sí leer mucho acerca de la Guerra Civil Española, porque una de mis escritoras favoritas es Almudena Grandes. Y Almudena Grandes, su proyecto de los episodios de una guerra interminable, habla precisamente de la guerra y de la posguerra civil española. Entonces, bueno, pues ya todo lo que tenga que ver con guerra civil me gusta, de plano. O sea, que tenga que ver con la guerra civil española, me gusta. Entonces, buscando escritores, encontrando muchísimos, y entre ellos estaba don Gonzalo Torrente Ballester. Y esa novela fue una novela censurada, salió en 1940 y 41, 42. 1942 y la censura que había en España en esa época durante la dictadura no le permitió que se distribuyera, lo cual no tiene ningún sentido porque la novela es una apología a la dictadura, al final de cuentas. La idea esta de los dos bandos, ¿no? O sea, los fascistas y los republicanos. Obviamente, quien te llevaba la razón, como dice Almudena Grandes, que es increíble que después de tantos años se siga preguntando entre cuando hubo una guerra entre fascistas y liberales, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. O sea, ella tiene muchísima razón porque el golpe de Estado del 36 es eso, un golpe de Estado. Por más que haya gente que diga, no, es que no es cierto, hay muchísimas cosas de las que nos podríamos colocar nos podríamos colocar aquí a debatir, pero el punto es que don Gonzalo vivió en primera mano la guerra y precisamente es la visión de alguien que en medio del conflicto bélico, del conflicto fratricida, da la espalda y decide huir del país, muy parecido a lo que hizo Pío Baroja también y muchos otros escritores como Ramón Pérez de Ayala, y muchos otros escritores. ¿Cómo podemos explicar que gente como Gonzalo Torrente Ballester, que cuando le tocó enfrentarse a algo tan desastroso, tan triste incluso como lo fue la guerra, mientras él huía hacia París para refugiarse, para dar, no para ni siquiera para refugiarse, sino para dar la espalda
a lo que estaba pasando porque era un señorito, porque es lo que es el señor Don Gonzalo, era un señorito. Otros escritores de la misma época que estaban, deja tú ya luchando, estaban viviendo en primera fila, como Arturo Barea, como Jorge Guillén, muchísimo, como el propio Max Aub, que Max Aub es uno de los grandes, grandes escritores prosistas del siglo XX. Tan solo la figura de Max Aub, que luchó tanto en el frente político, luego se fue a los campos a los campos franceses a sufrir penalidades precisamente por sus ideales. Tenemos a ese señorito que se va a París y coloca, ¿no?, la imagen de, es que yo no quiero saber nada de lo que está pasando, pero al final de cuentas forma parte del problema de los fascistas, porque eso es una realidad. Javier Mariño es un trasunto y es una transfiguración del propio Don Gonzalo. Hay una escena al final que a mí me puso me puso nervioso y me paró los pelos de punta, porque al final de cuentas es una escena muy donde se glorifica la religión. Yo, bueno, no creo en Dios ni creo en nada espiritual, pero estoy de acuerdo con que la gente haga lo que quiera con su vida y con su espiritualidad y lo que sea, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es muy distinto, que se glorifique, ¿no?, la pobreza como un vínculo hacia Dios. O sea, hay una escena al final donde está muriendo una prostituta y hay una muchacha que interviene para que Javier que se convierta finalmente al catolicismo, porque es un señorito que no me gustan las derechas, no me gustan las izquierdas, voy más o menos por ahí, pero tampoco creo en Dios, pero tampoco soy ateo, pero tampoco soy marxista y tampoco soy, o sea, no es nada, pero tampoco es nihilista. Entonces es un señorito al final de cuentas. Entonces hay una muchacha muy religiosa, ortodoxa, que interviene al final para que Javier se convierta, entre comillas, ¿no?, catolicismo. Y no es que le ayude a morir a la prostituta, porque no le ayuda a morir, pero como que la convierte al final. Y hay una escena como de redención. Y literalmente Don Gonzalo describe esta escena como que cuando murió la prostituta se convirtió en un ángel. Y su cara se convirtió en un ángel. Pero, o sea, esto es glorificar la pobreza. La prostituta fue toda una vida, su vida entera fue un desastre. O sea, murió borracha, intoxicada. Pero ¿cómo va a ser un ángel porque se haya muerto? No, bueno, eso es algo verdaderamente horrendo, una novela muy mala. Yo a Don Gonzalo le tenía muchísimas ganas porque había leído fragmentos de novelas como La isla de los jardines, de los jacintos cortados, Offside. Hay una novela por ahí que tengo en mi biblioteca, que es la de la saga Fuga, Los gozos y las sombras. O sea, yo tenía muchísimas ganas de leer a ese autor, pero bueno, ya me di cuenta que ya sabemos que es un escritor de derechas, por supuesto, por más que diga que es que yo no me quería meter en política. Claro que se involucró, porque como muchísimos escritores de la época tienen que ser segundones, porque se quedaron en una dictadura que tal vez no era lo que ellos querían al principio, pero no levantaron la voz, porque esta novela no es levantar la voz en contra de esta dictadura. Tiene una prosa buena, sí, tiene algunas partes buenísimas. Lo que más me desesperó fue el final. Javier Mariño, el final de esa novela es horrenda, sinceramente. Y después de leer a muchísimos escritores, precisamente traigo a la memoria a Almudena Grandes, y precisamente después de leer a escritores como Max Aub, y después de leer a tantos escritores que vivieron esa época, que de verdad, cuando uno los lee y descubre la historia, te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza porque dices, ¿cómo pasó todo esto? Y había gente que lo sabía y no decía nada. Lucharon por cosas que al final de cuentas fueron derrotados, porque toda la gente que luchó por la República Española, ya deja el conflicto que sea en España, es un conflicto ya a nivel mundial, porque después se desencadenó la Segunda Guerra Mundial y pues prácticamente se quedó en nada, ¿no? Como dice la propia Almudena, o sea, es un tema interesantísimo, me gusta muchísimo ese tema, está muy padre. Total, bien, acá están los 3 libros que menos me gustaron de este 2024. Tal vez algún día vuelva a leer a estos autores, sí, pero no en el futuro cercano. Y bueno, como el señor David Pérez Vega hace en sus videos, yo también le quiero copiar
a David Pérez Vega y también soy escritor. He publicado esta novela, mi segunda novela. Está disponible en Amazon, Busca Libre y directamente conmigo en mis redes sociales. Mi Instagram es Daniel Marín Pablo _. Mi novela se llama Los Hijos del Diablo. Es una novela de terror y suspenso acerca de un grupo de hermanos que tras la muerte de su padre se dan cuenta que él era un brujo y un asesino muy poderoso. Y la visión de cada uno de esos hijos va cambiando después de la partida de su padre. Hay cosas sobrenaturales, espiritismo, brujería muy a la mexicana, con rituales y cosas muy, muy truculentas. Los Hijos del Diablo bueno, de mí, de Daniel Marín. Si quieren, me pueden contactar para conseguir esta novela. Y pues, muchas gracias por ver este video. Pues ya sabes, ¿no? Suscríbete, dale like. Comenta si te gustó Stephen King y crees que estoy mal, también comenta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.